Buenas tardes, a continuación les voy a presentar nuestro equipo de trabajo. Isabela, Viviana y Yaiti, y yo, Elizabeth. La escuela de pensamiento que nos tocó es la fisiocracia. A continuación les voy a presentar el cronograma. Primero vamos a hablar de la temporalidad de la escuela, segundo el espacio, tercero el contexto político y por último los exponentes principales. Bueno, la temporalidad de la escuela. El surgimiento se dio entre 1750 y 1760. La fisiocracia comenzó a formarse en la década de 1750 con Francois Quesnay, quien publicó sus ideas claves incluyendo el tablero económico. En 1758, quien proponía un modelo de riqueza en una economía agraria. El apogeo se dio entre 1760 y 1770. En esta década la fisiocracia alcanzó su mayor influencia. Los fisócratas impactaron las políticas económicas francesas y Anne Robert, un importante fisiócrata, intentó implementar reformas económicas en 1774. Declive se dio entre 1770 y 1780. La influencia de la fisiocracia comenzó a decaer debido a la dificultad para aplicar sus ideas y la crisis financiera en Francia. La aparición de nuevas teorías como la de Adam Smith contribuyó a su desplazamiento. El legado post se dio en 1780, aunque la fisiocracia dejó de ser dominante después de 1780, sus ideas sobre libertad económica y agricultura continuaron influyendo en el pensamiento económico y las políticas agrarias. El espacio de la fisiocracia. La escuela fisiocrática, una corriente económica del siglo XVIII en el cual se centraba en la agricultura y en las zonas rurales. Las características que predominaban en esta era la predominancia de la economía agraria, que se basaba en la agricultura, la cual era la riqueza principal de esta fuente. Estaba el ruralismo, en el cual los fisiocráticos cuestionaban a los que se centraban en las ciudades. La otra sería la reacción políticas mercantiles, que se centraban principalmente en la teoría económica dominante ante los fisiocráticos. Estaba más orientado hacia el comercio y las ciudades. Francia como cuna del pensamiento fisiocrático. Fue aquí donde hubo varios filósofos, varios exponentes de esta filosofía. Y la siguiente sería la última interacción con otras regiones de Europa. Entre ellas fue la rusa y la australiana. Pero a pesar de todo hubo límites debido a la región, entre otras cosas. El origen del término fisiocracia proviene del griego que quiere decir gobierno de la pobreza. Los fisiócratas anteriormente consideraban que todo lo que hoy llamamos riqueza viene de la tierra y que a comparación del resto de las ramas de las actividades, solo la agricultura producía lo suficiente para mantener a los que se ocupaban de ella, a comparación del comercio y de la industria, que tan solo permitían la distribución de esta riqueza. Los fisiócratas estaban en contra de las políticas del comercio internacional mercantilista favorecedoras del proteccionismo. La fisiocracia surge en pleno apogeo del movimiento filosófico conocido como Ilustración, lo que nos da a entender que si no fuera por el gobierno de la pobreza, sería todo tan perfecto que no hubiera. Mi nombre es Isabela y les hablaré sobre los personajes más influyentes en la fisiocracia. A continuación observaremos los personajes públicos más importantes de la época. Número 1. Francois Quesnay, 1694-1774. ¿Quién era Francois? Era un médico francés, principal exponente y fundador del pensamiento económico fisiócrata. Su obra más influyente fue la Tabla Económica, donde ilustra cómo el producto neto fluye a través de la economía. Además, argumentaba que la agricultura era la única fuente real de riqueza.
y que la economía debía ser guiada por las leyes naturales en lugar de la intervención del gobierno. Pensador número 2, Anne Robert, 1727-1781. ¿Quién era? Fue un economista y estadista francés. ¿Por qué era tan importante y por qué su presencia causaba tanto revuelo? Principalmente se oponía de forma excesiva a los impuestos excesivos. Además, era un gran impulsador de la idea de la libertad económica. Por otra parte, aprovechando su gran influencia en su cargo como ministro de Finanzas de Francia, aprovechó para incluir absolutamente todas las ideas o reformas basadas en las ideas fisiocráticas. Y aunque éstas no dieron el fruto que ellos esperaban, influyeron enormemente en el pensamiento económico posterior. Tercer pensador, Pierre Samuel Dupont de Nemours, 1739-1817. ¿Quién era? Economista, diplomático y político francés. Trabajó de la mano de Quesnay, de uno de los pensadores franceses más importantes para la fisiocracia. Y junto a este difundió las ideas fisiócratas en Europa y América. Además, fue un defensor de la reducción de impuestos y del libre comercio. Y finalmente, su gran aporte fue influir en ideas totalmente fisiócratas en Estados Unidos. Esto ocurre durante la Revolución Francesa, es decir, él viaja de Francia a Europa en esta época y allí es donde empieza a construir su legado lentamente. A continuación daremos unos tips sobre la fisiocracia. Espero les sirva muchísimo y aprendamos algo nuevo. En ideas totalmente fisiócratas en Estados Unidos. Esto ocurre durante la Revolución Francesa, es decir, él viaja de Francia a Europa en esta época y allí es donde empieza a construir su legado lentamente. A continuación daremos unos tips sobre la fisiocracia. Espero les sirva muchísimo y aprendamos algo nuevo. Y por último, pero no menos importante, dejaremos unos tips sobre la fisiocracia que realmente no sabían. Número 1. Victor Richetti fue la persona que formalizó y puso en circulación la palabra fisiocracia. Número 2. La traducción literal de la palabra significa Physis, naturaleza, Kratos, poder. Es decir, fisiocracia es igual a el poder de la naturaleza. A pesar que los fisiócratas todos tenían como enfoque la agricultura, internamente tenían sus diferencias. Por ejemplo, Anne Robert se distanció del grupo debido a que él tenía pensamientos diferentes en la política económica. Y por último, realmente estos pensadores no solamente se enfocaban en la teoría económica, a ellos también les interesaba mucho las matemáticas y la estadística. Bueno, y finalmente a los fisiócratas no solamente les importaba la teoría económica, ellos también mostraron un interés por la matemática y la estadística. Por ejemplo, Francois intentó aplicar métodos matemáticos para cuantificar flujos económicos y los impactos de las políticas agrícolas. Y aunque estos métodos no eran tan avanzados como actualmente, su trabajo sí anticipó el uso de métodos cuantitativos en la economía. A Estados Unidos. Gracias por haber llegado hasta el final. Espero que el video haya sido de mucha utilidad para todos ustedes.